Chamacos, chamacas, ya estamos en Debatitlán. No saben ustedes qué gusto estar recibiendo a esta mesa maravillosa. Y desde luego que saludo con cariño inmenso. Emilio Lezama, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Broso, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Emilio. Mr. Multimedia, Julio Hernández López, astillero. Hola, querido Broso, gusto de estar aquí. Gracias, querido Julio. Sabina Berman, que ya no duerme por los ensayos y ya va a estrenar. Sí, desvelada, pero salí ayer a las 3 de la mañana del teatro, pero es el Día de la Mujer y tenía que estar con ustedes este primer día que vamos a compartir de la mujer juntos. Gracias, Sabina, gracias por el del desmañane. Mauricio Merino, querido, ¿cómo estás? Broso, querido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, desde luego, en todos los flancos, en todas las estaciones, qué bueno que así sea. Recuerdo y retraigo esta idea que me dejó sembrado en el cerebro Marta Lamas alguna vez, cuando se hablaba demasiado en estas fechas de, pues, el Día Internacional de la Mujer, y un programa especial de la mujer, y una canción especial para la mujer, y entonces alguien decía, oye, Marta, pero no es mucho, o sea, sí está una fecha importante, pero como es mucho, y ella decía, sí, a veces se exagera, pero es muy bueno. Para la causa es muy bueno que se exagere, porque hay tantos siglos de retraso, hay tanto desfase, que hay que exagerar para que de pronto se vuelva costumbre hablar de una mujer al mismo tiempo que se habla de un hombre. Y desde luego uno de los temas que tendrían que ser, hay varios temas obligados, pero en este día 8 de marzo, y muy cercanos a los primeros 100 días de la 4T, los dos temas vienen a darnos el primero: las mujeres y la 4T. Porque han sucedido muchas cosas. Estos 100 días han sucedido muchísimas. El repertorio es inmenso. Pero tanto que se puede hacer una carpeta aparte de las mujeres y la 4T. Es un tema casi obligado y es un tema donde hay mucho material. ¡Sabina! Pues sí. Ya parecería que iba yo a decir, a ver, caballeros, ¿quién? Por decisión de género. Te lo dije. Para empezar, a mí me gustaría dar un panorama de qué es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Desde 1911, el 8 de marzo, las mujeres hacemos un recuento de lo que hemos logrado en el camino hacia la igualdad, y al mismo tiempo hacemos el recuento de lo que nos falta para lograrla. Para hablar de lo que hemos logrado, bastaría hablar en negativo de lo que no teníamos hace un siglo. Hay que pensar que hace 100 años las mujeres no teníamos derecho al voto, no teníamos derecho a tener cuentas de banco. La mayoría no estudiábamos más allá de la preparatoria. Teníamos solo acceso a trabajos de baja paga. No había leyes que nos protegieran específicamente. Carecíamos de anticonceptivos. El aborto era un crimen y usábamos el apellido de nuestro marido con un D antes, que indicaba que éramos su propiedad. Señora de Trujillo, señora de Alcornoque. Ahora, ¿qué debemos todavía conquistar las mujeres? ¿Qué nos falta? ¿Qué queremos las mujeres? Que tenemos una intensa conversación al respecto. En pocas palabras, lo que queremos es no vivir en un patriarcado. Pero, ¿cómo hacemos nuestra vida entre hombres? Como decía Simone de Beauvoir, que decía que era lo característico de la revolución de las mujeres. Como hacemos nuestra vida entre hombres y con hombres, eso significa que tenemos que desmantelar el patriarcado. Con patriarcado me refiero a la violencia estructural que mantiene sometidas a las mujeres en un lugar secundario supeditado a los hombres, y que está estructurada y nos golpea a las mujeres a diario, en lo pequeño y en lo grande, en lo sutil y en lo brusco. Y en la práctica, ¿qué quiere decir eso? Queremos que acabe la violencia contra nuestros cuerpos de mujeres. Una violencia que va desde el feminicidio. En México, 10 mujeres son asesinadas por ser mujeres cada día, hasta el acoso sexual, y que pasa por la criminalización del aborto. En la mitad del país todavía está criminalizado el aborto. Queremos el cese de la discriminación salarial. Queremos la paridad salarial, pago igual por trabajo igual. Queremos el reconocimiento del trabajo que se llama tradicionalmente femenino y generalmente no se habla de él y es invisible. El cuidado
la alimentación de los más débiles en la sociedad, los niños, los enfermos, los ancianos. Queremos que ese trabajo de compasión, que es el que mantiene en pie a la sociedad, deje de ser invisible. Que se celebre, sí, el Día Internacional de la Mujer, pero se comparta con los hombres, con los compañeros y, muy importantemente, con el Estado, que nos llevará a hablar de las medidas últimas de la 4T. Y que tenga un valor económico, algo que nunca ha tenido. Queremos además aparecer en lo extrahogareño, fuera de los hogares, a la par que los hombres. Basta de un gobierno de puros hombres, basta de consejos de empresa o consejos de sindicato con puros hombres y una sola mujer. Basta de las instituciones culturales como el Colegio Nacional o la Academia de la Lengua Mexicana con solo 10% de mujeres. 10% de mujeres en la rotonda de las personas ilustres. Somos el 50% de la población y somos la mitad de los universitarios de este país. Y por fin queremos, y esto es clave, queremos que nuestra desigualdad actual sea un asunto central del Estado, sea un pendiente central y urgente del Estado. Estoy usando la formulación que usó Carmen Calvo, la vicepresidenta de España, hace 3 meses. Dijo, las mujeres, los asuntos de las mujeres deben ser centrales en el Estado. Una formulación que, por cierto, retomó la secretaria de Gobernación el miércoles pasado, sí, en la mañanera del presidente, hoy es presidenta. Queremos que nuestros asuntos sean centrales para el Estado. Tenía que haber esta gran introducción que va de la historia al día que estamos padeciendo, a este día que seguimos con la actualidad, y desde luego que es obligado el paso a decir, bueno, debieran ser importantes los asuntos de las mujeres para el Estado, o el Estado también ya también se ve como parte de esta usos y costumbres, que donde todo es cosa de hombres, y que por estrategia, para no desentonar con el mundo, pues tienes una parte de mujeres en posiciones claves, para que no se diga en la nómina que estás faltando a la paridad, pero quién sabe a la hora de los hechos o de las cosas importantes. Decían en Francia, en el movimiento feminista francés, el sesentero, queremos al Estado metido en nuestras camas. Y lo decía porque había esta falsa impresión según la cual el Estado no podía meterse a la vida íntima de las familias, el tope era la familia. Sí. Pero había que reconocer que detrás de la puerta de las familias hay todavía una enorme violencia, un sometimiento de la mujer al hombre, y uno de los peores lastres para que las mujeres puedan prosperar en la vida profesional, intelectual, en la vida, a secas. Entonces reclamaban que el Estado se metiera hasta lo más íntimo para darles una protección privado, ¿no? que les era negada. Sí, pero donde lo público era el espacio del patriarcado, como dice Sabina, mientras que lo privado también, nada más que del machismo. Ajá. Y en ambos casos estaba sometida a la mujer. Es decir, ya había movimientos para respaldar derechos políticos, para votar poco a poco en los 60s. Ya había espacios para hacer prosperar la vida profesional, pero sometidas a un espacio privado, insisto, dominado por hombres. Lo traigo a colación, Broso, porque creo que hay por lo menos 3 áreas en las que yo, respondiendo a tu pregunta, sí, de la 4T, y el 8 de marzo, sí, ¿no? Yo, para entrar a ese tema, veo por lo menos 3 espacios que me preocupan personalmente. Uno es el reconocimiento de la diferencia biológica entre hombre y mujer y sus consecuencias profesionales tangibles. Sí, sí, sí. Las mujeres procrean, son las que se embarazan. Las mujeres son las que tienen a los hijos. Los hombres no amamantamos. Esto es un hecho biológico, punto, no se puede cambiar. Y sin embargo, toda esta discusión sobre las estancias infantiles,
sobre los refugios, sobre las políticas laborales para darles espacio a las mujeres que están en periodo de lactancia, para permitir que tengan su embarazo en paz sin someterlas a problemas laborales posteriores, como de hecho se les somete, o para poder dejar a los hijos en un lugar seguro, donde efectivamente puedan estar en paz y salir al mercado de trabajo, hacer su vida. Siendo madres, es algo que no acaba de encajar en la agenda de la 4T, se ha discutido muchísimo y ha sido debatido muchísimo. Hay uno segundo que tiene que ver con el trabajo informal. Buena parte del trabajo informal está descuidado y en una parte muy grande de ese trabajo informal, que es el trabajo del hogar y el trabajo en el hogar, no hay tampoco respuestas todavía del Estado mexicano. Las trabajadoras del hogar, porque hay que frasearlas en femenino, la gran mayoría de los 2,5 millones de personas que trabajan en el hogar son mujeres y además son la gran mayoría mujeres indígenas. Todavía no hay una política, una respuesta articulada del Estado mexicano para eso. Hay una sentencia de la Corte que obliga al IMSS a darle seguridad social a las mujeres que trabajan en los hogares como trabajadoras del hogar, pero todavía no hay una política articulada. Y el gran debate, que polariza a la sociedad, que es la despenalización del aborto. El derecho de cada persona en general, pero desde luego de cada mujer, a decidir sobre su cuerpo, sobre su propia entidad. Hace apenas unas horas, en el Senado de la República, hubo un espectáculo patético de la senadora Lili Telles. Tragicómico. Pero, sí, califícalo como quieras, me sumo, quejándose porque le dejaron un pañuelo verde, justamente en ocasión del 8 de marzo, pero a favor de la despenalización del aborto. Movimiento Ciudadano repartió esos pañueletos verdes y ella se indignó profundamente. Sí, había uno en su escaño. Porque había uno en su escaño y armó un escándalo terrible. Hay mujeres que están en contra de las mujeres, y como esta senadora, y que no acaban de articular una política de Estado que no solamente promueva acciones compensatorias para más o menos equilibrar el sometimiento, sino una política de Estado, que es otra cosa, para reconocer la diferencia biológica, sus consecuencias, y poner en situación de igualdad a hombres y mujeres, que además, la verdad, nos convendría a todos como país. Tú haces el recuerdo de lo de ayer de Lili Telles, y Julio, seguramente viste al superdelegado de Veracruz, diciendo, pues oye, ya ven ustedes ahí cómo le fue, qué bien salió lo de Yalitza cuidando a Cuarón, mira qué bien salió el muchacho, debe haber muchas Yalitzas. Claro. Para cuidar a los niños. Claro. Sí, todo esto se inscribe, yo creo, en un problema general en el cual la conmemoración o la exaltación de una fecha ayuda justamente a que se hagan este tipo de reflexiones que no solo son interesantes sino necesarias. Toda la puntualización acerca de los niveles de discriminación, de desventaja y de una falsa representación política paritaria que también se ha convertido en una forma de simulación política en la cual se entregan cuotas específicas de poder a las mujeres por ser mujeres, pero sin embargo sigue manteniéndose el mismo esquema de dominio varonil de los espacios reales de poder, de tal manera que en la fotografía se coloca la tal paridad como un logro político, cuando en el ejercicio del poder no existe tal equilibrio ni tal representación paritaria. En el caso específico de Morena y del actual gobierno federal, creo que se están reflejando todas esas contradicciones de una política que en lo general me parece a mí que atiende a lo electoral en lo inmediato, a las clientelas, a la postulación de maniobras de manejo de masas, de emociones, de sensaciones, pero que no existe una política verdadera que vaya al fondo del asunto, y menos cuando la integración del gran equipo de Morena
está integrado por elementos que en muchas circunstancias provienen de una cultura política atrasada, cavernaria, oportunista, Sí. como personajes como este superdelegado de Veracruz, que no es más que un botón de muestra de lo que son muchos de los personajes que hoy están llegando al poder, senadoras que hemos visto en situaciones vergonzosas, las propuestas para integrar la Comisión de Regulación de Energía, mujeres que no saben ni pronunciar correctamente lo que están haciendo, y también hombres, digo, Claro. desde luego, también este personaje diciendo que el certificado de energía limpia, el CEL, es un celular. O sea, todo esto nos muestra y nos demuestra que el gran problema nuestro sigue siendo una cultura política. La mujer utilizada solamente como un instrumento de falsa equidad política, la mujer convertida en depositaria de himnos, alabanzas y exaltaciones, en una realidad terrible que la seguimos viendo, y lo cual en Nuevo León, en el Congreso de Nuevo León, Claro. quienes votaron a favor de penalizar la suspensión del embarazo fueron también 2 diputados locales de Morena, Sí. y otras 2 prefirieron refugiarse en el expediente cómodo de la abstención para decir, bueno, es que había problemas procesales y no quisimos ni a favor ni en contra. Todo esto nos demuestra que en el fondo el problema de la mujer, su situación desventajosa, su agresión constante, el feminicidio, la impunidad, la revictimización en las agencias del Ministerio Público, en los juzgados, forma parte del gran atraso político del cual hoy, ligándolo con lo que es lo que se llama la cuarta transformación, que el neozapatismo ha dicho que sí es cuarta transformación, porque la primera fue la de Miguel de la Madrid, la segunda la de Carlos Salinas de Gortari, y la tercera la de Zedillo, Fox y Calderón. Y dice el zapatismo en su reunión del Consejo Nacional Indígena, dijo sí es cuarta transformación, porque la primera fue la de Carlos Salinas, y esto no es sino la confirmación del neoliberalismo. Y en ese neoliberalismo el papel de la mujer es solamente el papel de un objeto sexual explotado, de una materia de trabajo al estilo de las maquiladoras, desprovista de sentido y solo como la explotación de fuerza física, y no existe una política real más allá del discurso que suele exaltar valores, sensaciones, emociones, pero más allá del discurso creo que estamos en un gran déficit vergonzoso y lamentable, con políticas machistas disfrazadas de equidad, con políticos comprensivos tutelarmente hacia la mujer, pero sin elaborar las doctrinas y las políticas de Estado que se requieren. Emilio Lezama, la historia nos llevaría a estos puntos donde sería lo más puntual empezar a dar giros casi de 180 grados en cierto tipo de temas como este. Ya llegó la cuarta transformación, y ya sabemos que la cuarta transformación puede verse desde distintos puntos de vista, cada una de las transformaciones, pero sería un tiempo ideal, 2019, como para que las cosas giraran y no giran. Sí, a ver, yo creo que el primer paso para entender es, o sea, si vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, yo creo que no podemos únicamente centrarnos en la acción de gobierno. Creo que tenemos una responsabilidad social compartida que empieza desde el individuo. Y creo que en este país, en muchos países del mundo, evidentemente, la primera reflexión que se tiene que hacer es cómo nosotros mismos perpetuamos ese machismo y esa violencia contra la mujer en lo cotidiano. Desde el lenguaje, evidentemente la construcción del espacio público, hasta cómo ejerce uno la violencia en diferentes formas que a veces no nos damos cuenta. Cuando empieza el movimiento He for She hace unos años, una de las cosas más interesantes era entender cómo los hombres podíamos de pronto participar, no solamente evitando temas de machismo, sino participando activamente de alguna forma en una especie de feminismo desde el punto de vista masculino. Y creo que hay que empezar, cuando uno ve redes sociales, cuando uno empieza a adentrarse en el mundo
de la mujer en México, la cantidad de acoso que sufren en el transporte público, en la vía pública y demás. Lee los comentarios que se le hacen a las mujeres simplemente por ser mujeres. Creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es a nivel individual. Eso es lo primero que diría. Ahora, a nivel gobierno hay cosas muy paradójicas, porque si bien hoy la 4T saca el plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas de México, que tiene objetivos difusos, tiene palabras de este típico lenguaje gubernamental que no es concreto, el fortalecimiento, la recuperación, el desarrollo, ¿no? Sin llegar a ninguna acción puntual. Me parece, me dejarán, a lo mejor me corregirán mis compañeros, pero que la CONAVIM sigue sin titular en esta 4T, ¿no? Digamos, un espacio que tendría que ya ser importantísimo si estamos hablando de una transformación real en el sentido de crear condiciones de seguridad para las mujeres en este país, que el INEGI en 2017 calculaba que había más de 3,000 feminicidios en este país y que siguen aumentando año tras año, y la CONAVIM no tiene un titular. Hay paradojas interesantes. La CEMAR, por ejemplo, una institución que tiene históricamente hombres en el poder, que no hay mujeres ahí. Es decir, todavía hay una brecha entre el discurso de equidad que se planteó Andrés Manuel en su gabinete, que me parece era necesario e importante, con ciertas realidades. Y por último, un tema que no hablamos mucho y creo que habla un poco de lo desabrido que ha estado la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno, hace unos semanas, le hacían una campaña cuando estas desapariciones que había en el metro, y en lugar de responder al gran problema que hay y que es real, no solamente de acoso, de desaparición, de maltrato a las mujeres en el sistema público de transporte público en la Ciudad de México, empezaba a quejarse de que había una campaña de difamación contra ella y que ella iba a detener esa campaña de difamación, un complot. Cuando evidentemente uno puede estar de acuerdo o no en que haya ciertos matices de la campaña que pudieran haber sido políticos, pero la realidad de que las mujeres sufren violencia en la Ciudad de México, en el espacio público, en el transporte público, todos los días, es innegable, y me parece un muy mal gesto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que en lugar de plantear políticas para acabar con esto, se queje de que haya una campaña en su contra. Es decir, creo que hay que empezar, para resumir, desde un nivel individual a entender el tema de la violencia contra la mujer, de la discriminación contra la mujer, y hay que ir revisando a partir de eso todos los niveles de la sociedad y, por supuesto, el de gobierno. Chamacos, es 8 de marzo. Vamos a un corte, regresamos a Debatitán. El Mañanero, en aire libre. Regresamos. Descarga. Esta semana en aire libre. Viernes 6 p.m. Who Made Who. 8 p.m. Elise Locomotion. 10 p.m. Adriana Roma. Sábado 6 p.m. Ariande. 8 p.m. Diana y Mariana. Noche Negra. 10 p.m. Justine. Esta semana en aire libre 105.3. La nueva radio de la Ciudad de México. Nuestra misión es descubrir la nueva música de México, Latinoamérica y el mundo. Un lugar donde John Coltrane, Lou Reed, Can y Fela Kuti hacen el eclecticismo total. Porque hay que regresarle la música a la radio. Soy Martín Delgado y todos los días de 11 a 2 de la tarde voy a estar en vivo aquí, en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Todas las ciudades contenidas en nuestra ciudad, con quienes la hacen posible en la mesa de la discusión. De lunes a viernes de 9 a 11 a.m. por Aire Libre. Medita México presenta todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana en vivo. La meditación de aire libre.
105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Debatitlán por aire libre. Un puerto necesarísimo. Era el Día Internacional de la Mujer, en la voz de nuestros debatientes aquí en Debatitlán. E inmediatamente después, que será ahora en este momento, vienen los 100 días del gobierno. Todo está centrado para que el próximo lunes México y el mundo esté atento de lo que se va a decir, lo que va a decir Andrés Manuel el próximo lunes a propósito de sus primeros 100 días en el gobierno. Y claro que es parte de todas las mesas que hay en esta semana, con esas mismas miras de los 100 días de Andrés Manuel. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los grandes desaciertos? ¿Cuáles son las omisiones? ¿Cuáles son los puntos preferidos? ¿Cuáles son los acentos? ¿Cuáles son los taches y las palomas? Mauricio. Un comentario antes de entrar a eso, porque yo sí quiero saludar el nombramiento de Nadine Gassman. Todavía con el tema anterior. En mujeres. Sí, en el Instituto Nacional de las Mujeres, porque tengo la esperanza de que la llegada de Nadine, que es una mujer que sabe muchísimo de este tema y le ha dedicado toda su vida al tema, haga entender al presidente de la República que el tema de las mujeres es una política, debe ser una política de Estado y no solo de formas de hablar o de dirigirse, ellas y ellos, chicos y chicas. Eso es absolutamente formal, o repartir puestos públicos, como ya decía Julio. No son las formas, es el fondo lo que tiene que cambiar. Y es, por cierto, uno de los grandes déficits de los 100 días, por cierto. No es trivial, no porque sea 8 de marzo, sino porque ese desacierto en los grupos más vulnerados de la sociedad y en las zonas más vulnerables de las mayorías, como es el caso de las mujeres, ha sido intercambiado por una política social que hasta el día de hoy, por lo menos, anuncia reparto de dinero, no reconocimiento de derechos colectivos, no poner en igualdad de circunstancias a los débiles, como reclama una comprensión correcta de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos del más débil, y el Estado tiene que ir a proteger a esos más débiles para ponerlos en igualdad de condiciones, no repartiéndoles dinero en efectivo para que vayan a buscar esa igualdad en el súper, en el mercado. Ese es a todas luces uno de los mayores déficits que tiene hasta este momento el gobierno de la República, en mi opinión. Tiene el acierto de haber marcado, en cambio, el tema de la corrupción y de la destrucción de las redes de gestión pública como uno de los temas principales de la agenda nacional. Sin embargo, hasta ahora abordado solo como una diferencia entre buenos y malos, donde quien determina quién es bueno es el propio presidente de la República y también quién es malo, y entonces lo desplaza. La lucha contra la corrupción es un tema institucionalmente pendiente, en mi opinión. Está planteada, pero no está resuelta ni remotamente, y mucho menos resuelta desde sus causas. Hizo bien con el tema del huachicol, hizo bien frenando el robo de combustible, tuvo un costo altísimo, pero no acaba de resolver ese problema desde el punto de vista institucional de largo aliento.
Y para cerrar, hay mucho más que decir, pero no quiero abusar del tiempo. Para cerrar, sí creo que hay además un discurso, una narrativa que reivindica un futuro incierto. Todavía no sabemos a dónde va el Estado mexicano, esa es la verdad. Sabemos de qué se duele el jefe del Estado mexicano. Sabemos que critica todo aquello que lo pone en jaque y lo califica como neoliberal, como conservador, como algo que sucedió en el pasado y debe ser modificado. Pero no nos acaba de decir exactamente de qué se trata el futuro que nos está ofreciendo, más allá de ese agravio vengativo, de esa idea de purificación de la sociedad desde un plano moral. Y esto es delicado porque está creando espacios no solo de incertidumbre, sino de polarización. Mucha. Está creando conflictos donde no debe haber conflictos y está creando riesgos económicos muy elocuentes. Esa narrativa que ha sido su principal herramienta de gobierno hasta el día de hoy, muy fácilmente con el paso del tiempo se desgasta, Broso, y puede convertirse en su talón de Aquiles. Julio, los 100 días. Mira, yo creo que no se alcanza a comprender la profundidad del cambio que la sociedad mexicana está impulsando, y eso implica que sigamos teniendo análisis en los cuales las categorías conceptuales que utilizamos en el pasado no se aplican al presente. Lo que ha habido en México ha habido la revulsión de una sociedad ante el espectáculo terrible de la corrupción, de la impunidad, de la injusticia, de la incapacidad de los órganos institucionales para dar respuesta y solución a demandas reales, sentidas y cada vez más encabronadas de la gente deseosa de que hubiese un cambio verdadero. Andrés Manuel López Obrador ha encarnado de una manera magistral, y de veras que no es la intención de quemar incienso, pero yo no sé si resultará un gran presidente de la República, pero sí está resultando un gran comunicador. Sus conferencias mañaneras son un ejemplo, creo yo, que para estudio académico, y aprovecho que estoy aquí en un ambiente académico, de cómo se puede tener el contacto real con lo que piensa y siente la gente y lo que ejerce alguien que de una manera que creo que encarna el propio López Obrador, la síntesis de todos los errores y problemas acumulados que hoy se le quieren cargar a un personaje, pero que ese personaje está enfrentando justamente lo que forma parte del gran déficit de la ciudadanía mexicana. Así como antes toleramos de una manera apática, indecisa, poco participativa, y lo hablo en general, no porque aquí los presentes podamos ser excepción, sino que en general el ejercicio ciudadano fue de una gran apatía, una indolencia y una falta de participación. Y ahora ese mismo ejercicio crítico trata de encontrar en el gobierno de López Obrador los muchos detalles negativos que los existen, pero es la acumulación de todo lo que no se resolvió en el pasado y que hoy está teniendo una transformación. Yo no compro, nunca he dicho que crea en que haya una cuarta transformación en México, en el sentido comparativo con las grandes gestas nacionales de la independencia, la reforma y la revolución. Creo sí que está habiendo una gran transformación dentro del propio sistema, con un López Obrador que se ha convertido en un líder diario con sus mañaneras, con sus actos de fin de semana que son de la exaltación de la figura de él, con una concentración de poder, con un desmantelamiento de varias instituciones y con un propósito político que es el de una permanencia durante décadas. Es decir, yo veo que hoy López Obrador y su figura están blindados frente a la crítica de las élites, porque en el fondo el gran punto está en que hay una sociedad deseosa de que haya una persona que está desde temprano atenta, cuidando el changarro, al menos en lo que aparenta en los actos mañaneros. Un político que está deseoso de cambiar sobre todo el gran déficit de la corrupción. A la gente le encanta que López Obrador denuncie y señale ese gran problema de la corrupción. De fondo, ¿qué es lo que va a cambiar y hasta dónde se va a llegar? Yo creo que es la constitución de un nuevo sistema político que va a cambiar formas, instituciones y que aspira a perdurar
durante un largo tiempo y no veo ni oposición, ni contrapesos, ni ternuritas, ni trapecios, ni nada que le vayan a hacer sombra, al menos en el proceso inmediato. Sabina. Pues yo coincido que la lucha contra la corrupción es crucial, es lo que lo llevó al poder al presidente López Obrador y es lo que está ejecutando. Yo me alegro mucho de que esté sucediendo, que es un cambio verdaderamente drástico para el país, radical, de raíz. Pero creo que el mayor hierro de pensamiento que está exhibiendo el presidente es una generalización exagerada. Esta lucha contra las sociedades civiles me parece que lo exhibe. Cuando el presidente dice hay que desmantelar esto que creó el neoliberalismo, la delegación en sociedades civiles de los trabajos del Estado, tiene razón en cierta parte, pero en cierta parte no. Y resulta que donde se ha equivocado sonoramente, donde ha quitado las aguas inútilmente, es precisamente con lo que corresponde a las instituciones de las mujeres. ¿Qué son esto? Los refugios donde las mujeres van a salvar la vida, no a tejer chambritas, no a jugar cartas, van a salvar la vida porque hay un agresor afuera, generalmente su pareja afectiva, pongámoslo entre comillas, que las quiere matar. Y allí hay niños, niñas, mujeres que de otra manera no salvarían la vida. Y después las estancias infantiles, donde las madres que trabajan, el 30%, no es una cifra pequeña, el 30% de las madres que trabajan dejan a sus hijos e hijas. Yo coincido con Julio cuando dice que esto exhibe las contradicciones del movimiento de López Obrador, pero también ciertas fuerzas secretas. Creo que no es verdad que las mujeres que están en el gabinete están como ornamento, y se probó la semana pasada ante estos dos temas precisamente. El presidente desató un incendio en las redes sociales y un gran enojo entre las mujeres del país. Parece haberlo detectado porque el miércoles llevó a su mañanera a dos mujeres muy inteligentes, de lo mejor de su gabinete, y además feministas muy serias, con una trayectoria histórica en el feminismo. Nadine Gassman, la presidenta de InMujeres, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y cambiaron el relato. Allí ante nuestros ojos enunciaron un relato opuesto exactamente, 180 grados exactamente. Tuvimos la oportunidad de oír en una conferencia de un presidente de México una palabra que jamás había sonado: patriarcado. Sí. Nadine Gassman dijo, vamos a desmantelar el patriarcado, y el presidente estaba tras ella con los brazos cruzados. No sabemos si el presidente entendió la palabra, esperemos que sí la haya entendido y sí está de acuerdo, por lo menos no parpadeó y no chistó. El ve lontananza. Y después la secretaria de Gobernación dijo esta frase clave para el feminismo internacional, que actualmente considera que los cambios deben venir desde el Estado, no desde la cotidianidad privada. No, el feminismo no es un movimiento de mujeres que quieren sacar a bailar a los hombres y no quieren que la saquen a bailar. No, el feminismo es un asunto político. Y enunció esta frase: los asuntos de las mujeres son asuntos centrales para el Estado mexicano. Bueno, uno no hubiera soñado hace 6 meses que en una mañanera, en una conferencia del presidente de México, se dijeran esas palabras. Yo solo recuerdo haberlas oído en el gobierno de España, que es un gobierno declaradamente feminista y que subió gracias al 8M pasado en España de las mujeres, la huelga general que hicieron las mujeres. Entonces son esperanzas mezcladas con peligros las que se resumen en estos 100 días de gobierno del presidente López Obrador. Por supuesto, contradicciones. Yo no sé si es parte del proceso, pero sería mucho más tranquilo que se pusieran de acuerdo ellos como gobierno antes de enunciar medidas tan amplias como cerrar refugios, cerrar las estancias infantiles. De cualquier manera, termino diciendo, son tiempos interesantes. Emilio Lezama, desde tus jóvenes ojos que también contienen niñas. Es correcto. Mira, yo me sumo a Mauricio y a Sabina en creer que
justamente el tema de las mujeres, independientemente de la fecha de hoy, es uno de los temas donde ha flaqueado Andrés Manuel y no solo donde ha flaqueado, donde debemos de poner mucha atención, porque es un tema que poco se ha hablado en México, en este patriarcado del que habla Sabina, en el que hemos vivido durante mucho tiempo. Y creo que la palabra que usa Sabina de la esperanza es que hay muchas esperanzas, es muy, digamos, apunta muy bien lo que está sucediendo. Es decir, el presidente ha dado ciertas esperanzas, no solo por su lenguaje, sino porque, por ejemplo, habló ya de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para las trabajadoras del hogar. Se habla de que se pudiera reformar la ley del trabajo también. Ya el 31 de marzo empieza el programa piloto del IMSS. Solo decir, eso no es una, perdón, estoy de acuerdo, pero aclarar, es ratificar el convenio y hacer una política de Estado para ese grupo vulnerable, son dos cosas que pueden ser secuenciales, pero no es una y la misma. A ver, no, son dos cosas separadas y por eso hablo de esperanzas y que no se han puesto en la realidad. La única que es una realidad es el programa piloto del IMSS, que empieza este 31 de marzo y que habrá que ver cómo funciona. Entonces creo que ahí todavía falta asentar muchas de las políticas. Ahora, en general, los 100 días de Andrés Manuel, entiendo que el caso mexicano es particular, cada país tiene una realidad muy puntual, pero también hay veces nos gusta creer que nuestra realidad es completamente ajena al resto del mundo. Y yo no lo veo así. Yo veo una analogía entre Andrés Manuel López Obrador y otro caso que hubo en América Latina hace no tanto, que creo que hemos sido omisos en encontrar. Rafael Correa en Ecuador. A mí Andrés Manuel me recuerda mucho a Rafael Correa. Hemos, como Rafael Correa crea una interlocución con la gente que no se había vivido en México antes, en Ecuador, en el caso de Correa. Venimos de 6 años de Peña y de pronto tenemos un presidente que tiene una interlocución constante, que tiene una manera de gobernar muy clara, que es un conservador en su forma de vida, pero que se plantea como un izquierdista, que es hasta cierto punto autoritario y por momentos brillante, pero que también tiene unos déficits muy fuertes a la hora de su relación con los contrapesos. Rafael Correa gobernó Ecuador durante 10 años y de muchas formas transformó ese país. Él lo llamaba la Revolución Ciudadana. En México Andrés Manuel lo llama la 4T. Evidentemente hay diferencias, pero también hay muchas similitudes en sus estilos, en cómo se enfrentaban al público, en estas conferencias que hacen para dialogar con la gente, para dialogar con los medios, en las políticas públicas que ejercieron. Y una de las cosas preocupantes de Rafael Correa después de sus 10 años fue que había efectivamente transformado Ecuador en muchos sentidos, y sobre todo si lo comparas con la región, con países con los que antes Ecuador podías comparar en mediciones, Bolivia, Perú y demás. Ecuador tiene, disminuye la pobreza, se genera igualdad, hay muchas políticas para becas, para jóvenes, para mujeres. Pero una cosa que es muy interesante es que a un año de que sale Rafael Correa del poder en Ecuador, Lenín Moreno, su sucesor, desmantela todo el sistema de Correa y hoy en día no queda mucho del correísmo institucional. ¿Por qué? Porque nunca se creó ese correísmo institucional. Y una cosa que realmente sorprende es cómo en un año tú puedes transformar y destruir y desmantelar todo un sistema que se formó durante 10 años. Y la razón por la que esto sucede es porque, al igual que Andrés Manuel, me parece, en estos 3 meses, habrá que ver qué pasa, hay una incapacidad de estos personajes por cimentar instituciones, por cimentar cuadros, por cimentar un entorno que pueda seguir un proyecto ya sin ellos ahí. Y eso es lo que a mí me deja un poco estos 3 meses de Andrés Manuel. Hay políticas que me gustan, políticas que no me gustan, pero en el trasfondo de todas estas políticas hay, me parece, una falta de elementos institucionales que los acompañen y que los puedan llevar a un futuro sin Andrés Manuel. Y eso es lo que a mí me preocupa estos 3 meses, que se está creando un gobierno, una forma de gobernar, una autollamada transformación que no me parece que está cimentada lo suficientemente bien en cuadros, en futuro, en instituciones, como para poder garantizar que a largo plazo no llegue cualquier otro gobernante y en un año desmantele todo
y volvamos al México anterior, digamos, a la 4T. Yo les pregunto, querida y queridos, evidentemente todos los que estamos en esta cabina sabemos que es muy bueno que haya sucedido lo que pasó con el país y que haya pasado lo que pasó ese 1 de julio en el país. Es muy sano, es muy rico, es aire fresco y eso nos contenta mucho. También es verdad que este presidente que tenemos tiene un apoyo como no ha tenido otro presidente. Es un apoyo impresionante. Haga lo que haga, diga lo que es. El apoyo está ahí y se ve y se siente, ¿no? El apoyo está presente. También es un factor histórico para cualquier presidente de este país. Dices, está muy bien. A mí me llamó mucho la atención y les pregunto, ahora con la de las calificadoras. Andrés, que estaba muy enojado con las calificadoras, dice, es que tendrían también que medir los de las calificadoras la corrupción o la honestidad. Tendría que ser un punto a calificar, porque nos están calificando, estamos pagando los platos rotos de aquellos cabrones corruptos como si fuéramos los mismos, como si siguiera pasando lo mismo. Aquí la pregunta que yo hago es, esta diferencia entre el régimen corrupto y el régimen que empieza, si hubiera un punto de medición para las calificadoras y yo fuera Fitch, diría, oiga, presidente, la gente corrupta que usted dice del régimen pasado, ¿ya la metió usted a la cárcel? ¿O cuál es la diferencia? ¿O tenemos que estar fijándonos en que usted es una persona buena? Usted es un ser honesto y esa es nuestra diferencia, a diferencia de los que estaban. ¿O los va a meter usted al bote? Porque dice usted que son unos corruptos, que han sido unos cabrones, que armaron el caos aquí, que saquearon al país, pero nadie del gabinete está en la cárcel. ¿Cuál es la medida? Yo les pregunto, ¿no sería en estos 100 días sano pensar que sí debe haber un parteaguas entre una época del país y otra? Sí. Yo me animo a contestar primero, Broso, sí, sin duda, es algo que además la gente está pidiendo, que después de las denuncias por eso votaron por él. Acciones. Yo creo que no necesariamente por eso, votaron por la esperanza de cambiar, la verdad, no solo por la venganza hacia el pasado. La justicia, perdón. No, venganza, justicia. No, pero sí hay un ánimo vengativo en la sociedad. Lo dijo Julio hace un momento y yo lo suscribo. Hay mucho agravio, mucho dolor, mucha desigualdad, mucha inseguridad, mucha violencia. Y sí, la gente, una gran parte de la población tiene, un dolor clavado que le gustaría ver colmado en la venganza, hacia los personajes que generaron mayores agravios a la sociedad. Yo sí lo creo y creo que eso explica una buena parte del altísimo porcentaje de aprobación que sigue manteniendo el presidente López Obrador. Sí. Y coincido, sin embargo, en que tiene razón el presidente cuando le pide a las calificadoras que tomen en cuenta las circunstancias institucionales a través de las cuales operan las empresas petroleras y en general el sistema financiero. Por el caso de Lehman Brothers, pasaron por alto todas las tranzas que estaban haciendo y eso generó, con el 10 de calificación de las calificadoras, una de las peores crisis del capitalismo contemporáneo en 2008. Entonces tiene razón, ahí hay un punto incluso técnico en el que el presidente López Obrador tiene razón. La otra dimensión, sin embargo, que ya no nos da tiempo de abordar, pero que ojalá abordemos en otro momento. Es que ya se nos fue el programa y no mística. Vimos el asunto pero de fondo de lo que son los 100 días y su significado político, bueno, Julio, porque nos estamos convirtiendo en Obsetitlán. Estamos obsesionados en los únicos temas de la sociedad civil, de las mujeres como Oye, ente. Julio, pero tú tuviste La 4 verdad, espacios de hoy es participación. La verdad es No, lamentable hoy es 8 de marzo. que no hayamos entrado al asunto de fondo, Pero Julio, estructural. tuviste 3 No, espacios no, para no, Pero es que presentarlo. sus Ay, por favor, interpretaciones Julio, son hoy es 8 intentos de de marzo. ensayos filosóficos exageradamente conceptuales, cuando lo que la gente, creo yo, está esperando que digamos interpretaciones de todo lo global que sucede y no
desahogos conceptuales y académicos por gusto Pero tú personal. sabes lo que la Nuestra gente audiencia quiere. supongo que es la mitad de y mujeres. que a lo La mejor, verdad. y que a lo mejor esa gente bueno. está esperando que tú satisfagas Sí, en un momento dado sí, en pero es que alguna no de se tus puede 4 hablar. participaciones Sí, pero son ese punto interpretaciones muy y largas. gente que quisiera escuchar a Mauricio, pero desde luego te ofrezco desde luego que podremos hacer una reforma del protocolo, pero no. pero estabas en el uso de la palabra. Sí, gracias. Solo para añadir, creo que nos debemos una reflexión a fondo sobre este sentido místico que trae el presidente López Obrador. Más que ideología hay una mística. Y esa mística amenaza con una construcción de un régimen autoritario. Sí, estamos ante el riesgo de una reconstrucción autoritaria. No podemos cerrar los ojos ante ese hecho político concreto. La idea mística, incluso religiosa, que llega, por cierto, a rescatar su alianza con el PES, por ejemplo, con las iglesias, que dicho sea de paso, son profundamente conservadoras y profundamente adversas a la libertad de las mujeres. Para volver al 8 de marzo, aunque no le guste a Julio, porque este es el 8 de marzo y es el tema que habíamos acordado discutir. Lo hondo y lo profundo, Julio. Nada. Ver lo que sucede, tratar de encontrar las referencias específicas a lo que sucede y no quedarnos en los árboles predeterminados, ver el bosque, porque hay muchas cosas afuera que están sucediendo y la verdad es que yo creo que hay que extender el ámbito de esa interpretación. ¿Hasta dónde esa interpretación que dices entre la diferencia de ver un árbol y el bosque? Es la diferencia entre entender que hay un sistema que está cambiando, hay un liderazgo que hay que entender en su dimensión real y hay que entender que hay procesos en curso con muchos detalles que convendría analizar. No me Pero el engancho, tiempo no se me va. engancho. Dice el presidente, no hay que engancharse. Yo quisiera que me den un clip de Julio Astillero explicando por qué es una pérdida de tiempo hablar del tema de las mujeres. Hablar más de En 10 exceso. minutos. Porque En no, exceso. porque Es dedicar el programa solo a las obsesiones personales. Porque esto es Obsetitlán. no, es personal, las mujeres somos, de nuevo, lo repito, Sí, pero no te has pero dado no cuenta, es- el 50% pero de la media hora población. estuvo bien. Y está Pero bien. no Pero estás el problema- defendiendo tú también una obsesión personal tuya. Por no- Que también se vale. Tal vez, A ver, Que tal también vez. se vale. Una de Porque cada quien puede tener su obsesión. Sí. Y creo que la maravilla de Debatitlán es que haya una obsesión en cada Pero es micrófono. uno de nuestros problemas más grandes de las mujeres, esta actitud de la mayoría de los hombres de decir, si ya hablamos, les dimos su servicio de labia a las mujeres durante Media 10 hora, por minutos, favor. vamos, Media hora, vamos media adelante hora. a los temas realmente importantes, sí, a lo que que sigue. son los A lo temas estructural. generales. Una de las grandes enseñanzas del feminismo es que lo privado es político. A mí me interesan los ciudadanos y las ciudadanas concretas. Mira, la ideología para mí me parece un instrumento para imaginar y para planear, pero lo que me interesa son las ciudadanas y los ciudadanos, y creo que es lo que yo he aprendido y muchas mujeres y hombres hemos aprendido del feminismo. Yo celebro que hemos dedicado la mayor parte del programa al 8 de marzo, al Día de la Mujer. Qué obsesionada. Me parece un tema central de nuestro país. Gracias, Sabina. Muy bien. Gracias por tus obsesiones, Mauricio. Gracias, Broso. Gracias por tu obsesión, Julio. Sigamos obsesivos. Gracias, obsesivo Emilio Lezama. Muchas gracias. Chamacos, el lunes, si ustedes se obsesionan en seguir con el programa, estaremos a las 7. Muy su pedo. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!